Diego. Hice el experimento que dijo Julito. Agarré la foto, la puse en un Photoshop y fui con el termómetro de color y apoyé sobre, digamos, la parte que algunos ven blanca y otros ven azul, que yo por ejemplo veo azul. Y puse que lo analice según RGB, que son el sistema que usa la luz. O sea, RGB es Red, Green, Blue. Sí. El puntito del color está justo en el centro de las tres esferas. Justo en el centro. O sea que es deliberadamente confuso que decís. Exacto, o sea, en el modelo de luces vos tenés Está bien, tres pero en círculos. cualquier caso esto es físico. O sea, más allá de lo Por que eso digo. más allá de lo que vos puedas crear con el Photoshop, hay un ojo. No, por en eso este digo. caso el nuestro, que lo está mirando. Exacto, pero está, fíjate que Entonces, el color genera ¿entendés? Digo, confusión, ¿no? Sí. porque está, vos tenés el modelo de tres círculos, el rojo, el azul Si y vos el verde, superponés, que mira, se a ver superponen. cómo te cuento esto. Estamos, lo loco es que estamos en una radio hablando de imágenes. Pero si vos, ¿te acordás de la teoría de los conjuntos de Cantor que te enseñaban en el colegio? Sí. Los redondeles, que cada redondel es un conjunto. Si vos, cada redondel, pases un redondel rojo, uno verde y uno azul, y los juntás, lo que queda en la intersección de los tres redondeles es un color muchísimo más confuso e iluminado de otra manera. Es eso lo que está contando Diego. Claro, está justo en el centro de los tres haces de luz que componen, por ejemplo, la imagen televisiva. La imagen televisiva se compone con haces de luz rojo, verde y verde. Perdón, rojo, verde y azul. En este caso está justo en el centro. Justo comparte casi igual cantidad de los tres colores. Por eso también, digamos, genera esta confusión. Hice lo del Photoshop. Y de todas maneras, A mí esto después me hizo pensar otra cosa, pero ahora... de todas maneras, estoy viendo acá en números, tiene cantidad de rojo 116. Sí. Cantidad de verde 133 y cantidad de azul Sí, claro, 171. Prepondera algún color que es el que tiñe a los otros. Tiene un digamos. poquito más de azul que el resto, pero está prácticamente en el centro de los tres haces lumínicos. Yo veía a la mitad del equipo viendo una cosa y la otra mitad viendo otra, y en realidad lo que me preguntaba también no es sobre los colores, sino sobre las ideas. ¿Cómo será la vida? ¿Veremos a veces algunas cosas solo porque tenemos que verlas porque venimos del conjunto rojo, azul y verde, o porque nos mezclaron los colores? ¿O tendremos posibilidad de trascender esa mezcla de colores y poder ver exactamente los colores que son? Me parece que daría como para pensar alguna otra cosa que vaya un poco más allá del vestido, este tema. ¿Te acuerdas de Rashomon, de la película? No. Rashomon es una película de Kurosawa, que hay un crimen en el bosque, y 4 personas van a ver cada uno lo ve distinto, y lógico. cada uno ve, pero parecen historias completamente distintas, y nadie miente. Lógico. Y nadie miente. Lógico, bueno, pero es que bueno, eso se dice, que la verdad es una suma de cosas, no es una resta, o sea, es cuanto vos más puedes, bueno, esto pasa en la televisión y en el cine también, y también tiene que ver, porque de última es una discusión de puntos de vista. ¿Cuándo es mejor algo que estás filmando? ¿Con una sola cámara o con 15? Y siempre va a ser mejor con 15. Ahora, tampoco es mejor con tantas cámaras, porque después también se distorsiona demasiado. Es mejor con la cantidad de cámaras necesarias como para tener los mejores puntos de vista. Pero cuantos más puntos de vista tenés, más rica va a ser la imagen que veas. Eso es así. Si vos esta imagen la podés ver desde horizontal, desde arriba, desde abajo, desde atrás, desde 360, vas a ver otras cosas que hoy no estamos viendo nosotros, ¿no? Y también vos me hablabas del tema de los indios con el contexto. Eso es impresionante. Yo viví con ellos 6 años, y a los 3 años yo veía muy bien, realmente veía muy bien, tenía visión absoluta, podía ver, manejaban, usaban anteojos, y sin embargo cuando iba a cazar con ellos me decían, allá está el conejo, y yo no lo veía. Y me pasó varias veces, pensé que yo estaba viendo mal, no podía creer que yo no veía una cosa que para ellos estaba ahí nomás y evidente. Entonces me hice 500 kilómetros, me fui a verlo al oculista en la ciudad de Formosa, y me dijo que no, que es así normal, que si yo le llego a poner un conejo en un balcón, el indio tampoco lo ve, que ellos están acostumbrados a leer, claro, en ese contexto, en ese entorno, y nosotros en ese contexto no vemos nada. Y me contó la historia de un experimento que se había hecho con monos, que unos monos que desde el nacimiento les habían borrado especialmente con pintura cualquier línea horizontal, y cuando los soltaron al año se tropezaban contra las horizontales. Que no estaban acostumbrados a verlo. Ahora, pensando en esto que decís de los diferentes puntos de vista, tenemos la suerte de tener un Photoshop que nos indica cuál es el color real, y después la interpretación de cada uno sobre ese color es diferente, y eso es lo interesante. El problema es que en la vida no tenemos un Photoshop que nos indique realmente cuál es la base y cuánto nosotros estamos distorsionando. Por lo tanto, es como que y el nos chocamos Photoshop, contra no, nosotros. el Photoshop de la vida sería la realidad. ¿Qué estás pensando? El hecho, lo que la realidad lo que es lo que entre la realidad y la idea, el Photoshop sería la realidad en el sentido de que es como vos ves que la idea se plasmó.
Si la idea corresponde con la realidad, probablemente suceda, y si no, no. Pero la realidad está sujeta a interpretación cultural tuya, de momento tuya, de situación. El Photoshop no. En algún lugar, está... pero no Hay todas, cosas que suceden. Esto es muy kirchnerista lo que acabas de Sí, decir. por eso lo digo. Es muy kirchnerista. No, la realidad no está, o sea, está sujeta a interpretación, pero sucede. Pero si te matan, te matan. No es digamos. que todo es susceptible de opinión. No es que todo es susceptible de No, opinión. pero pará, porque también... Hay vos- cosas que pasan y cosas que no pasan. No es que según quien opine las cosas pasan o no pasan. Las cosas pasan. Después cada uno se acerca a lo que pasa visto desde un punto de vista subjetivo. Pero lo que pasa, pasa. O lo explica desde un punto, o sea, vos podés decir Claro. esto sucede por distintos motivos. Ahora, lo El- que no podés negar es si sucede o no sucede. Exacto, el hecho sucede y tú, digamos, tu cabeza, tu perfil cultural, etcétera, interpreta ese hecho. Y Es le, el perdón, que pasó. y le da Que es la relevancia. realidad. Puede decir sucede por tal cosa, sucede por tal otra. Lo que no puede es negarlo. Ahora, pará, entonces cuando vos contás una realidad, siempre va a ser bajo tu óptica y no el hecho en sí. No, va a ser, vos vas a interpretar la realidad desde tu óptica, pero el hecho en sí existe. Pero cuando vos lees esa realidad, Escuchame, ya le yo estás- te doy un ejemplo. entrando. No sé, ¿cuánto es la inflación este mes, Bermúdez? Y depende de quién. No, Ahí depende viene de quién no. ¿Cuánto es la inflación? La inflación es tanto, no Claro. es depende de quién. Pero justamente, como no hay una medición. El única, gobierno miente con la inflación, pero no es que la inflación oficial es mentira, no es que existe. Pero existe una. Hay un hecho más concreto. No existe. Está formalizada como que existe, pero no existe en la realidad. Ahí me parece un ejemplo igual más concreto. Nisman está muerto, Claro. digo, ¿no? O sea, eso es algo que es un hecho fáctico. O sea, Nisman muerto. está muerto. Es objetivo, Ahora, es objetivo. bueno, es algo que sucedió, digo, que vos, Eso y que es tiene un objetivo. tiempo determinado y que lo podés determinar por otros datos objetivos de cuándo sucedió. Ahora, ¿en qué condiciones? ¿Por qué pasó? Bueno, hay un montón de ideas, si querés, pero además hay un montón de información. Seguramente la madre del fiscal tenga hechos objetivos de la realidad que le hacen formar una idea distinta de la mía, que tengo otros hechos de la realidad distinta de la señora que está en su te casa, pongo- que te tiene pongo otro ejemplo. otras cosas. No, pero lo que voy es que el pensamiento siempre... Mirá. Pero déjame que ya termine la idea. El pensamiento de alguna forma siempre está construido en base a hechos concretos o a hechos reales. seguro. Como vos los pienses, los entiendas y puedas juntar, y cuantas más información vos tengas de esas cosas que suceden, distinta idea vas a formar. Ok, contaba... Y según quien sea, según desde dónde hables, que esa es otra cosa también. Claro. Porque si sos musulmán, Porque pensás tampoco que- sirve de nada una fila de 4.000 tipos que no entienden una mierda opinando sobre un tema que desconocen, por más que opinen lo que sea. Por eso dije, vos Porque tenés depende, y a lo mejor a eso lo enfrentás a un experto, y el experto tiene razón, y los 4.000 tipos no. Y el hecho de que sean más no quiere decir que estén en lo cierto. Jorge. Tampoco. De hecho, puse este ejemplo pensando en lo que Carrió decía ayer. Hay cosas que van sucediendo, unámoslas y pensemos. Digo, las cosas están ahí, las vemos todos. Hay un montón de gente que no, o tiene la capacidad, las ganas, o la intelectualidad para unirlas y pensar y llegar a una misma conclusión. Eso es lo que vos le pones de lo personal. Creo que tengo el mejor ejemplo que lo resume. En esta misma radio yo no recuerdo quién fue un canciller, ex canciller o algo, que contaba que la primera vez que había viajado a los países árabes, él se sentó en migraciones porque había un problema con su pasaporte o algo, se sentó y se cruzó de piernas. ¿Y el hecho cuál es? Una persona cruzada de piernas. Nada más. Vino una persona local y le metió un sopapo porque le estaba mostrando la suela. Culturalmente, yo americano veo una persona cruzada de piernas. Culturalmente, esa persona en Arabia vio un insulto. Pero el hecho es una persona cruzada de piernas, Está bien, interpretadas pero no todos, por sí, pero dos no cabezas todos son- diferentes. pero no todos son diferencias culturales, hay diferencias. El Ni 95% hablar. de nuestras discusiones en la vida no son diferencias culturales. Totalmente. Pues vivimos todos en Occidente, vemos todas cosas más o menos parecidas. No es que es toda una discusión simbólica cultural a donde uno ve una pierna y el otro ve un insulto. No, depende, ¿me entendés?